En un vídeo anterior estuvimos viendo cómo se pasa un número complejo de forma rectangular a su forma polar. Y ahora vamos a ver cómo se puede pasar un número complejo en su forma polar, con lo cual nosotros tenemos, por ejemplo, el número complejo R alfa. R sería la distancia del origen a la fijo del número complejo, y alfa sería el ángulo que genera ese segmento con el eje X. Entonces, para pasar un número de forma polar a forma rectangular, tan solo tenemos que seguir por las definiciones de las razones trigonométricas. En este caso, A sería R por el coseno del ángulo alfa, o sea, coseno de alfa. Y B, la coordenada I, sería igual a R, o sea, lo que sería la hipotenusa del triángulo rectángulo, por el coseno, perdón, el seno del ángulo alfa. Con lo cual, simplemente haciendo esta operación, nosotros podemos tener el número en forma polar y pasarlo a su forma cartesiana, donde la parte real es A y la parte imaginaria sería B. Por ejemplo, si nosotros tuviésemos el número complejo, por ejemplo, 3, 120 grados, entonces nosotros podíamos hallar A y B de la siguiente manera. A sería igual a 3 por el coseno de 120 y B sería igual a 3 por el seno de 120. Si nosotros dejamos indicada la operación, o sea, decimos que el número complejo es igual a 3 por coseno de 120 más 3 por el seno de 120, y a esta forma de expresar el número complejo se llama forma trigonométrica, en la que es una forma de expresar el número complejo, de manera que podemos conocer de forma rápida pues tanto el argumento como el ángulo que forma con el eje X. Si nosotros realizamos estas operaciones, o sea, si nosotros hacemos 3 por coseno de 120, o sea, menos un medio, más 3 por el seno de 120, que es raíz de 3 partido por 2i, pues entonces tenemos el número complejo en su expresión rectangular, perdón, o binómica. Esta sería la expresión binómica del número complejo. Hay una forma de expresar el número complejo que la vamos a indicar, aunque no es de uso para el curso de primero de bachillerato de ciencias, que es la forma exponencial. La forma exponencial de un número complejo se representaría indicando el argumento multiplicado por e elevado al ángulo por i. Y esta es la que se llama forma exponencial. No la vamos a utilizar en el curso de primero de bachillerato, pero es una forma de expresar, una forma nueva de expresar un número complejo. Vamos a pasar ahora a operar
con números complejos, pero en su forma polar. Como vemos aquí ya expresado, vamos a realizar estas 4 operaciones. ¿Por qué? Porque tanto la suma como la resta en forma polar sería complicadísimo. Mucho más sencillo escoger la forma binómica o rectangular del número complejo y realizarla como hemos visto en el vídeo anterior. Cuando tenemos nosotros que operar mediante productos, cocientes, potencias o raíces, números complejos, mucho más cómodo es pasarlo primero a su forma polar. De hecho, ya vimos cómo se hacía el producto de números complejos y resultaba pues bastante largo en algunas ocasiones. Vamos a ver ahora cómo se realiza el producto de números complejos. Si nosotros tenemos dos números complejos, R alfa, y lo queremos multiplicar por R' alfa prima, el resultado sería un número complejo cuya razón sería el producto de razones y el argumento sería la suma de los argumentos. Esto, como se puede comprobar, es muchísimo más rápido y más fácil que el producto de números complejos en su forma binómica o rectangular. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos 2 60 grados por 3 20 grados. Pues el producto de estos dos números complejos sería 2 por 3, 6, como razón del número complejo que nos tiene que dar como solución. Y el ángulo sería la suma de ángulos. Por tanto, 60 más 20, 80. Y ya está. No hay que hacer más nada. Podemos comprobar que es mucho más corto que como hacíamos en su forma binómica. Para realizar el cociente de dos números complejos, pues igual. Vamos a suponer que tenemos R alfa y R' alfa prima. Y nosotros lo que queremos hacer es dividirlo. Bueno, pues el número complejo que resulta de la división sería 1 cuya razón es el cociente de razones y cuyo ángulo es la resta de ángulos. Como veremos, pues es también mucho más sencillo que como lo hacíamos cuando teníamos dos números en su forma rectangular. Volvemos al ejemplo. 2 60 grados entre 3 20 grados sería, en este caso, 2 tercios. Como no es exacta, pues se puede dejar indicado. Y el ángulo del número complejo resultante es la resta de ángulos. O sea, 60 menos 20, 40. Pasemos ahora a realizar la potencia de un número complejo. Si yo tengo un número complejo R alfa y lo quiero elevar a una potencia cualquiera, el número complejo resultantes tiene como razón la razón elevado a n y n veces el ángulo. Esta es la comprobación más sencilla de que realizar estas operaciones en su forma polar resulta muchísimo más corto y más cómodo que hacerlo en su forma rectangular, que sería en este caso pues muchísimo más largo. Por ejemplo, si nosotros tenemos el número complejo 260 y queremos elevarlo, por ejemplo, a 4, tan solo tendríamos que ver que el número complejo resultante es 2 elevado a 4, o sea, 16 como razón, y 4 por 60 como argumento. Esto sería, pues, con el mismo número en su forma rectangular, pues bastante más largo. Ya por último, vamos a ver cómo se realiza la radicación. Para hallar la raíz de un número complejo, por ejemplo, R alfa,
vamos a ponerlo como 1 partido por n, o lo que es lo mismo, raíz enésima de R alfa, nos daría como solución un número cuya razón sería la raíz enésima de la razón y cuyo argumento sería el argumento dividido por n. Esto que en principio es tan fácil, pues tiene una pequeña trampa, como podríamos decir. Porque ahora nosotros tenemos que jugar con todos los ángulos que en verdad corresponden a un ángulo en un número complejo cualquiera. Por ejemplo, imaginemos que tenemos, vamos a borrar esto, vamos a suponer que tenemos el número complejo z igual a 260 y queremos hallar, por ejemplo, la raíz cúbica de z. Pues bien, al hallar la raíz cúbica de z, nosotros lo que sabemos es que la razón de la solución sería la raíz cúbica de 2. Pero el ángulo resultante sería 60 más 360k dividido por 3. O lo que es lo mismo, 20 más 120k. Eso significa que la raíz cúbica de el número complejo 260 nos dará 3 soluciones distintas. Todas ellas tienen como razón raíz cúbica de 2. Pero si nosotros le vamos dando valores a la k, nos van a salir las diferentes soluciones de la raíz cúbica del número z. Si k fuera 0, nosotros tendremos que el argumento de este número sería 20. Si k fuera 1, 1 por 120, 120, 120 más 20, 140. Y si nosotros le diéramos el valor 2, nos saldría 2 por 120, 240, 240 más 20, 260. Si nosotros le diésemos el valor 3, saldría 360 más 20. O lo que es lo mismo, una vuelta entera más 20 y nos volvería a salir el primer valor. Por eso, nosotros lo que deberemos de hacer para hallar las 3 raíces es darle valores acá de 3 números que sean consecutivos. Lo mejor serían los más sencillos, 0, 1 y 2. Y nos saldría las 3 soluciones de la raíz. Esto nos lleva al teorema que dice que la raíz enésima de cualquier número complejo tiene n soluciones en el conjunto de los números complejos. O sea, la raíz cúbica tendrá 3 soluciones. Raíz cuarta, cuartas soluciones. Y si nosotros dibujásemos las soluciones, o sea, los afijos, pues nosotros nos saldría un polígono regular de n lados. O lo que es lo mismo. Si nosotros tenemos la raíz cúbica, estos 3 puntos nos dan un polígono que sería un triángulo equilátero. Si fuera 4, si nosotros dibujásemos los afijos, nos saldría un cuadrado. Si fuera 5, un pentágono regular y así sucesivamente.